Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol y como no, hay que hablar de Vinicius, que según el AS es doctor en finales. Y también hay que hablar del sorpaso del Barça al Madrid en los derechos de televisión. Partamos con el tema de Vinicius. El artículo, como dije, o ambos artículos están a través del AS y dice lo siguiente: el nombre, el escudo, hasta el color de la camiseta. La mística que envuelve al Real Madrid en las finales en las que se planta permite múltiples lecturas. Lo que no admite es un factor universal en este juego. Si llevas al mejor en este tipo de situaciones, casi siempre ganas. Le pasa a este City que se ha vulgarizado sin Rodri, lo cual es totalmente falso, y al Madrid que con Vinicius Jr. ya comienza prácticamente ganando las finales. No es una expresión, es un hecho. Ha participado en 12 goles, 7 marcados por él mismo y 5 asistencias en sus 11 finales como madridistas en las que fue titular. Disputó otras 3 como suplente. Y yendo a más, en las últimas 6 del equipo madridistas, en todas aportó decisivamente Vini. Además de esta de Pachuca, donde su regate de San Bódromo a Carlos Moreno en el 1-0 y en la que casi marcó un gol con una maniobra para los anales de la historia. En otra final de esta temporada también vio su faceta solidaria en la Supercopa de Europa. En Varsovia también desestructuró la defensa del Atalanta antes de ceder el primer gol a un compañero, en aquella ocasión a Valverde. Relativamente cerca de Lusail, de donde ayer salió con el MVP de la final debajo de un brazo y el MVP de la Copa Intercontinental bajo el otro, Vini facturó su mejor final hasta la fecha. Fue el 14 de enero pasado, entonces en Arabia Saudí, cuando dinamitó al Barça en la última final de la Supercopa con un hat-trick. Con apenas 24 años y 5 meses con esta Intercontinental, el 7 blanco ha levantado 14 títulos con el Madrid. Es el más firme candidato junto a Valverde, 26 años, y los mismos títulos para en algún momento desbancar el récord de 28 títulos que mantiene en solitario Modric. Vinicius aparece como una garantía en una temporada de inicio turbulento, y más cuando el Madrid aspira a jugar 4 finales más en esta 24-25, la fuente de energía que ilumina la senda hacia el septete. A ver, mira, obviamente hay que hablar de Vinicius porque, a ver, Vinicius es un jugador espectacular y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo de hecho, cuando Vinicius estaba en el periodo de Solari, ¿no? Que era un jugador muy bueno. Muchos se quejaban de la definición y yo siempre dije que Vinicius es un jugador que genera, que no hay que pedirle goles, hay que pedirle asistencias, y creo que debieron trabajar más el asunto de la asistencia y menos el asunto del gol. Pero al final Vinicius ha resultado bastante bien, creo que se ha hecho un trabajo muy grande con él. Ahora también hay que destacar una cosa, y muchos dicen que a Vinicius le enseñaron y esto y lo otro. A ver, Vinicius es un jugador que practica excesivamente, es un jugador que cuando se va a la casa sigue entrenando, es un jugador que tiene un preparador físico personal y que lo entrena fuera del campo, se entienda a lo que voy. Es un jugador que literalmente él se ha moldeado a sí mismo, no es que haya tenido una enseñanza o... ¿cómo poder decirlo? No es que haya tenido un técnico que literalmente le enseñó todo lo que sabe. Al contrario, varios técnicos intentaron cargárselo, como ha sido el caso de Zidane, ¿no? XD, ¿no? Pero en fin, el asunto es el siguiente, ¿no? Yo creo que Vinicius es un ejemplo de superación, es un ejemplo de trabajo duro, porque muchos creerán que el chico es talentoso y nada más, y no. Vinicius es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, porque Vinicius sí tiene un talento natural para regatear, tiene un talento natural para desbordar, pero también detrás de todo ese talento existe un gran trabajo individual, ya sea con el equipo, cuando entrenan básicamente, y también después de entrenar. Pero también hay algo que yo quiero mencionar y es algo que diferencia a Vinicius de los demás, y es que Vinicius no tiene miedo a equivocarse. Y ese es el punto. Hoy en día a los chicos se les enseña a jugar safe, a jugar seguro, a no equivocarse, que si se equivocan los van a sacar del equipo o que no sirven para jugar en primera. Y hay muy pocos jugadores que se atreven a hacer algo diferente, y yo creo que esa es la diferencia. Vinicius no tiene miedo de equivocarse, porque al final Vinicius va a generar algo porque es bueno, porque sabe que lo puede hacer, y creo que esa es la diferencia que marca el jugador. Porque hay muchos jugadores buenos como Kvaratskhelia, por ejemplo, como Pedri, entre comillas, como Lamine Yamal, que son jugadores que no se atreven tanto. Son jugadores que dependen del contexto.
¿se entiende? Lamine Yamal se atreve un poco más, pero no lo suficiente. Creo que le falta demasiado todavía a Lamine Yamal para estar en la mesa de Vinicius, ¿no? O comer con Vinicius ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que quería destacar porque es importante y creo que muchos chicos deberían tomar el ejemplo de Vinicius y tratar de esforzarse más, tratar de arriesgar más y no ser tan safe, no ser tan o no estar tan preocupados, perdón, de no equivocarse, ¿se entiende? Y creo que eso es lo que realmente marca la diferencia. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar de este sorpaso del Barça, ¿no? El artículo también está a través del AS y dice lo siguiente: la Liga ha publicado cómo se reparte el dinero de las televisiones, una de las principales fuentes de ingresos de los clubes. La patronal española ha distribuido 1.498 millones de euros por lo percibido en la temporada 22-23 entre primera y segunda división. El Barcelona, pese a no ser el último campeón liguero, es el equipo que más ingresó, dando el sorpaso al Real Madrid. El club azulgrana alcanza unos ingresos de 162,49 millones de euros y el Real Madrid baja de 159,55 millones. El resto siguen a años luz. Los equipos de primera sufren un recorte en el dinero que se reparte en las televisiones respecto a la campaña 22-23, mientras que en dicha temporada se distribuyeron 1.374,10 millones de euros. En esta campaña baja hasta los 1.351 millones. El cambio más notable está en la cabeza del ranking. El Real Madrid, que en la 22-23 ingresaba a 161,24 millones, ahora está en 159,55. El Barcelona, por su parte, pasa de 160,53 a 162,49. El club blanco ha tenido opciones de ingresar más dinero, pero le ha perjudicado su política de confrontación con la liga. El Madrid no ha colaborado con el nuevo protocolo audiovisual que premia a los que contribuyan a que las retransmisiones televisivas sean más ricas, es decir, quien deja entrar más veces a la televisión en los vestuarios, cede más jugadores en las declaraciones prepartido, en el descanso y en el post, se lleva más dinero. El Madrid, al entender que esos espacios los debe comercializar cada club y no la liga, cerró el grifo, no colabora y lo ha denunciado en los tribunales, pero esto le ha llevado a ingresar menos. Por otro lado, el Atlético es el tercer equipo que más dinero gana en las televisiones. A ver, mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, honestamente el Madrid no es que pierda con el Barça por ingresar menos en temas de publicidad, ¿se entiende? No es que sea menos popular. Lo que pasa es que la liga tiene unos protocolos donde ellos se meten a los vestuarios, incluso creo que se acercan a las charlas y le ponen los micrófonos a los jugadores, le hacen entrevistas entre un tiempo y el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final el Real Madrid no ha querido colaborar con eso y el Barcelona sí se ha prestado para alguno de esos servicios básicamente, y por esa razón el Barcelona está ingresando más que el Real Madrid, porque al final el Real Madrid tiene un problema con la liga, tiene un problema con Tebas y el Real Madrid básicamente le ha cerrado el grifo para que la liga no se beneficie de lo que es el Real Madrid. Así que esa es la verdadera razón de este sorpaso básicamente. Al final yo creo que el Madrid lo está haciendo bien. Yo siempre he criticado sí el hecho de que Florentino Pérez se crea intocable en algunas cosas. Creo que es un problema que tiene el Madrid, y es que Florentino Pérez va de llanero solitario, ¿no? Al final él cree que puede luchar contra toda la corrupción él solo, y la verdad es que Florentino necesita aliados, porque al final la gran mayoría de los clubes, excepto el Athletic de Bilbao, están todos en contra del Real Madrid, y al final es algo que termina perjudicando al equipo blanco. Yo siempre lo he dicho, no está mal luchar contra el sistema, pero tienes que ser más inteligente, porque tienes que entender que un sistema es un sistema, lo que significa que es un conjunto de situaciones, ¿no? Y por lo tanto, para luchar contra ese sistema, tú tienes que separar a las variables que conforman el sistema, ¿no? Para que esa unidad se termine cayendo y así el sistema termina fracasando. Por lo tanto, ese es el problema que tiene el Real Madrid, que ha tirado de una situación totalmente solitaria, y creo que eso le está perjudicando, y al final esto se justifica en temas como este: ganar menos, tener más problemas con la liga, arbitrajes injustos, etcétera, etcétera. Espero que el Madrid salga bien de todo, que al final todo lo que está haciendo Florentino Pérez sea justificable y termine dándoles más éxitos al Real Madrid.